Bienvenidos a Oregón, así es la vida, un programa dedicado a la santidad de la vida. Sus anfitriones son Patrick y Teresita Parson y somos la pareja de la vida para los Caballeros de Colón. Hoy es 19 de octubre del 2018 y las elecciones preliminares están solo a 2 semanas y media. Estamos promoviendo la medida 106, la que previene a Oregón el pago de impuestos para abortos, aunque cosas raras están sucediendo en otras partes. Créanlo o no, el no voto está promocionando lo que ellos llaman interreligioso. Lo están haciendo en un desayuno de oración para ponerse en contra de la medida 106. Ellos dicen que esto impedirá el acceso de las mujeres de bajo ingreso a los servicios de salud de aborto, que no se han dado cuenta que el aborto no son servicios de salud, que es el matanza de bebés no nacidos. En otras áreas de las elecciones, los panfletos enlistan a 6 candidatos, 6, que están corriendo para gobernadores, y solamente algunos de esos candidatos tienen el deseo que la vida humana es sagrada. Y ese no es demócrata, ni republicano, ni libertario o candidato independiente. En Howard, del Partido Constitución, dice que los derechos inalienables de los no nacidos es la primera tarea de un gobierno civil. Adivinen entonces por quién estamos votando, y no serán los demócratas, ni los republicanos, ni los libertarios o independientes. Vamos a votar por Aaron Howard para gobernador. Y no votaremos por Peter DeFazio como representante de U.S., no solamente se opuso a diluir Planned Parenthood, también dijo que se opone a los esfuerzos de quitar a Roe v. Wade. Comparado ese candidato con Art Robinson, quien dice que debemos de proteger las vidas de los americanos nacidos y no nacidos. Hablando de proteger a los no nacidos y a los nacidos, el viernes pasado vimos la película de Gosnell, el juicio del más grande asesino serial en América. Les recomendamos esta película a todos los que quieran saber la verdad acerca de la industria del aborto. Y si quieren proteger a las mujeres y a los niños de la industria del aborto, ayuden a la campaña de 40 días por la vida. Los voluntarios oran enfrente de los centros de aborto por el fin del aborto y su conversión, sanación, perdón de todos los involucrados en este. Y vean para esto el sitio 40daysforlife.com. Veamos también alguna escritura bíblica de Eclesiastes 11:5. Como ustedes no saben cómo la vida humana entra en el seno materno, tampoco saben los trabajos de Dios, el que trabaja en todo. Sí, Eclesiastes 11:5 ilustra nuestra ignorancia acerca de lo que Dios ha creado. El soplo de vida entra en el centro materno, y qué más claro queremos ver que el bebé que se está formando en el seno materno, que está vivo, que el aliento de Dios está en los no nacidos, y terminar con la vida por un aborto es una ignorancia diabólica. Necesitamos proteger a la vida humana, y una manera de hacerlo es votar sí en la medida 106. Oregón ya votará sí en 106, la medida conseguí. Sí en 106, con un sí aquí, un sí allá, un sí aquí, un sí allá, todos sí, sí. Votemos todos Oregón sí, sí en 106. Cuando voten, voten por la vida, salven a nuestros niños y recuerden, Oregón, así es la vida.